Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video vamos a hablar del asesino Ted Bundy. Theodore Robert Cowell Bundy, mejor conocido como Ted Bundy o el asesino de estudiantes, el cual nació en Burlington, Vermont el 24 de noviembre de 1946 y finalmente falleció el 24 de enero de 1989 en Bladford, Florida. Ted Bundy fue un secuestrador, violador y asesino en serie de mujeres estadounidenses. Después de más de una década negándolo, al final confesó solamente 30 homicidios que cometió entre 1974 y 1978. El número real de víctimas es desconocido. Su padre fue un veterano de la Fuerza Aérea que nunca conoció, y su madre, Lois Cowell, vivió sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos. Durante ese tiempo creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, con otros familiares. Allí, su madre conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del que Ted posteriormente adoptó el apellido Bundy. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. Ted Bundy fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la Universidad de Washington y la Universidad de Puget Sound, Tacoma, consiguiendo una licenciatura en psicología. Trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ellos. En 1967 se enamoró de Stephanie Brooks. Brooks fue el sueño de Bundy, pero 2 años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas para así intentar reconquistarla. Abandonó los estudios durante un tiempo y después regresó a la Universidad de Washington para matricularse en Derecho. Fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus profesores. Paralelamente inició una relación de 5 años con Meg Anderson, quien era divorciada y tenía una hija pequeña. Sin embargo, Anderson desconocía que su novio había estado saliendo con una chica en San Francisco, con la que se seguía escribiendo cartas. Durante 1969 y 1972 todo fue bien. Envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle para salvar a un niño de 3 años de morir ahogado. También se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano de los Estados Unidos. Todo cambió en 1973, cuando se reencontró con Brooks, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Al final, Bundy la abandonó, sin que ella volviera a saber nunca más de él. A partir de aquí, las cosas se tornan horribles. Antes de comenzar a asesinar, Bundy perpetuó una serie de hurtos en casas y comercios. El 4 de enero de 1974 entró en el cuarto de la universitaria Johnny Lenz, de 18 años. La golpeó con una palanca metálica y la violó con una pata de la cama. Al día siguiente, la chica fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Bundy tenía 27 años de edad. 27 días después atacó al estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Haley, de 21 años. Bundy entró en su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las 2 agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Durante la primavera y verano de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche, hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargando con libros y llevar un brazo ensellado o en cabestrillo. El 9 de febrero de 1974,
Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar. El 11 de febrero de 1974 desapareció Nancy Wilcox, de 16 años. Su cuerpo nunca fue hallado. El 12 de marzo de 1974, Donna Mason, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. Un mes más tarde desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar un café. Nunca llegó. Parks se encontró con un joven aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Jamás fue vista de nuevo. El 1 de junio de 1974, Brenda Ball, de 22 años, salió de la taberna Flame en Burring, Washington, después de comentar a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sun City, California. La última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. 19 días más tarde se descubrió que Ball nunca llegó a su destino. El 11 de junio de 1974, Georgian Hawkins, de 18 años, pertenecía a la fraternidad Kappa Alpha Theta de Seattle. Desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de castellano. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio reportaron su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janice Hutt dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Smashmish. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo ensellado y le pedía ayuda para cargar libros en su auto. Días después volvió al mismo parque y secuestró a Denise Naslund, la cual pasaba el día con su novio y amigos. Los restos de Janice y Dennis fueron encontrados en agosto de 1974 en el mismo lago Smashmish. Bundy despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer barba y bigote o se la afeitaba. También cambió de residencia y se mudó a Midvale, Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante de la Facultad de Leyes de la Universidad de Utah. El 18 de octubre de 1974 asesinó a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La secuestró mientras ella iba a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después en Smith Park. El 30 de octubre de ese año desapareció Laura Jaime, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montones Washt, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Sin embargo, parecía que Bundy conocía a la muchacha debido a que hubo muchos testigos amigos que le contaban a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi con algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías elaboraban un retrato hablado del posible aspecto que tendría el asesino. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol Darronch en el Fashion Place Mall en Murray, Utah, haciéndose pasar por un oficial de policía. Le informó que había intentado robar su coche. Darronch subió al auto de Bundy bajo la creencia errónea de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de la esposa. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo, consiguiendo que un conductor que pasaba la llevara a la policía. En la comisaría, Darronch narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, el vehículo y el tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, el 8 de noviembre, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento del Instituto Escolar Beaumont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía, que tras una búsqueda por el estacionamiento encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se había presentado Carol Darronch en la estación de policía. La directora de la obra de teatro, Jen Graham, declaró que durante la actuación un hombre de aspecto sospechoso le había solicitado que lo acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de ocurridos los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent había visto salir precipitadamente un Volkswagen de color
valor claro del estacionamiento del instituto. El 12 de enero de 1975, Karen Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido, el Dr. Raymond Wadowski, a un seminario de Aspen, Colorado. Mientras descansaba en el salón del hotel, ella regresó a la habitación para buscar una revista. El Dr. Wadowski y sus hijos decidieron ir a buscarla al ver que no regresaba, pero no la encontraron. A media mañana se dio parte a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver de Campbell en un banco de nieve a varios kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se encontró evidencia alguna del atacante. El 1 de marzo de 1975 fue descubierto un cráneo en una zona boscosa de la montaña Taylor. Pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y 3 días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Healy, Susan Rancourt y Robert Parks. Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Manson. El descubrimiento de algunas de las víctimas no detuvo a Bundy. El 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Julie Cunningham, de 26 años, cuando se dirigía a una taberna en Vail, Colorado. Su cuerpo no ha sido hallado todavía. El 6 de abril de 1975, tras discutir con su marido Dennis Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, Colorado. Dennis no regresó aquella tarde, pero tampoco llegó a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo aún no ha sido encontrado. 9 días más tarde, Melanie Cole, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió un cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas en la espalda, mientras una funda de almohada estaba fuertemente anudada alrededor de su cuello. El 1 de julio de 1975, Shelley Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país practicando autostop. Sus amigos no se preocuparon demasiado cuando pasaron varios días sin verla. Hubo testigos que la vieron en una gasolinería hablando con un hombre que conducía un viejo camión. El 21 de agosto su cadáver fue descubierto por 2 estudiantes en el pozo de una mina cercana a Georgetown, Colorado. Debido al retrato hablado del asesino, una amiga cercana de Meg Anderson lo reconoció como Ted Bundy. Meg Anderson también llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con las muertes. A pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos fallaron al hacer la correspondiente identificación. La policía desechó esa pista para enfocarse en otros informes. La atención hacia Ted Bundy se disipó hasta algunos años más tarde. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el enjuiciamiento de Bundy. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontraba una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a Theodore Robert Bundy. El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol Darronch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó conocerla, pero carecía de coartada. El 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas, concluyendo que no era psicótico, ni drogadicto o alcohólico, y que tampoco sufría algún tipo de daño cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos en su contra. Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith y Carrie Campbell. Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales que ambos cuerpos podían haber sido ocasionados por la palanca encontrada en el coche de Bundy. La policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976. En abril de 1977 fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, Colorado. Durante los preparativos de su segundo juicio, Bundy despidió a sus abogados y decidió defenderse
él mismo. Por ese motivo se le permitió visitar la biblioteca del corte de Aspen, Colorado. El 7 de junio de 1976 saltó desde la ventana de la biblioteca lesionándose el tobillo. Aún así, eludió a la policía durante 6 días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen con las llaves puestas. Volvió a escapar en enero de 1977, trepando el techo de una de las estaciones de la cárcel para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisión. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición. Esta vez huyó a Chicago y Florida, usando el seudónimo de Kenneth Misner. Y bueno, así concluimos esta primera parte del asesino Ted Bundy. Muy interesante. Esperen el siguiente video que será pasado mañana. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.